Muy buenos días a todos y a todas. Daremos a continuación lectura al parte informativo número 427 del día de hoy, 9 de mayo del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Punto 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 14 personas por COVID-19 en nuestra provincia. Se trata de 2 vecinos de la ciudad de General Belgrano, Eustacio, de 69 años, e Isabelino, de 44 años. Una vecina de la localidad de Herradura, Teodora, de 67 años. Un vecino de Laguna Blanca, César, de 59 años. 3 vecinos de la ciudad capital, Juana, de 73 años, Petrona, de 66 años, y Pedro, de 58 años. Y 7 vecinos de la ciudad de Clorinda, Lourdes, de 57 años, Miriam, de 56 años, Pabla, de 52 años, María, de 49 años, Rocío, de 46 años, Jacobo, de 28 años de edad, y María, de 49 años, quien había ingresado desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Punto 2. En las últimas 24 horas se han realizado 4.905 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 594 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un 12,1% de positividad en personas de entre 10 meses a 87 años de edad, que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, 464, 325 consultas por síntomas, 85 contactos estrechos, 47 por búsqueda activa, 4 controles por internación y 3 consultas por egreso. Clorinda, 40, 18 consultas por síntomas, 15 contactos estrechos, 3 por búsqueda activa, 3 controles por internación y 1 consulta por egreso. General Belgrano, 20, 14 contactos estrechos, 3 por búsqueda activa y 3 consultas por síntomas. Villafañe, 11, 5 contactos estrechos, 4 consultas por síntomas y 2 consultas por egreso. El Espinillo, 9, 6 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa y 1 consulta por egreso. El Colorado, 7, 5 contactos estrechos y 2 consultas por síntomas. Riacho, 7, 6 contactos estrechos y 1 por búsqueda activa. Misión Tacaglé, 6, 4 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa. Laguna Neinec, 6, 4 por búsqueda activa y 2 por contactos estrechos. Laguna Blanca, 5, 4 consultas por síntomas y 1 por búsqueda activa. Pirané, 5, 2 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa y 1 consulta por síntomas.
General Belgrano 3 por contactos estrechos, Los Chiriguanos 2 por búsqueda activa, Villa 213 2, 1 por contacto estrecho y 1 por búsqueda activa, Las Lomitas 1 por contacto estrecho, La Madrid 1 por contacto estrecho, Estanislao del Campo 1, consulta por síntomas, Herradura 1 por búsqueda activa, Ibarreta 1 por contacto estrecho, Palo Santo 1 por contacto estrecho, Tatané 1 por búsqueda activa. Punto número 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 584 pacientes recuperados, que corresponden a las siguientes localidades: Formosa 401, Clorinda 92, Pirané 17, General Belgrano 16, Laguna Neinec 11, El Espinillo 8, Laguna Blanca 6, Riacho 6, General Güemes 6, Herradura 4, Misión Tacaglé 3, Ibarreta 2, Tatané 2, Comandante Fontana 1, Gran Guardia 1, Ingeniero Juárez 1, Misión Laicí, Palo Santo, Tres Lagunas, Villas 213, Villa Escolar y La Loma, un alta médica por localidad. Ingresos de otras jurisdicciones, 1. Punto número 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 13.273. Total de pacientes recuperados, 6.776. Casos activos, 6.258. Fallecimientos por coronavirus, 205. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 34. Cantidad de test realizados a la fecha, 437.219, lo que significa el 3,04% de positividad acumulada. Punto 5. La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidad es la siguiente. Formosa, 4.722. Clorinda, 549. General Belgrano, 131. Laguna Neinec, 104. Pirané, 87. Riacho 59. Los Chiriguanos, 49. Misión Tacaglé, 48. General Güemes, 42. Ingeniero Juárez, 32. Palo Santo, 31. Ibarreta, El Espinillo, Villafañe, 29 casos activos por localidad. Herradura, 28. Comandante Fontana, 23. Colonia Pastoril y Buenavista, 22 casos activos por localidad. Misión Laicí, 18. Villa 213, 17. Villa Escolar, 14. Laguna Blanca y Siete Palmas, 13 casos activos por cada localidad. Estanislao del Campo y El Colorado, 12 casos activos por localidad. Tatané, 10. Gran Guardia, Subteniente Perín, Mojón de Fierro y Las Lomitas, 6 casos activos de COVID-19 por localidad. La Primavera y Postacambio Salazar, 5 casos activos por cada localidad. General Mansilla, 4. La Madrid, 3. Tres Lagunas, El Potrillo, Guadalcázar y Laguna Yema,
2 casos activos de COVID-19 por cada localidad. Pozo de Masa, 1. Ingreso desde otras jurisdicciones, 63. Punto 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio de nuestra provincia son los siguientes. Control de ingreso de camiones de carga sobre 427 camiones. Ingresos a la provincia, 91 vehículos y 183 personas. Control en la vía pública, 44.629 personas y 7.432 vehículos. Infracciones, 13 vehículos y 399 personas por incumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. Fiestas privadas intervenidas, 6. Ingresos irregulares judicializados, 1. Violación de cuarentena de contactos estrechos, 3. Punto 7. Con provincianos, en esta última semana epidemiológica se detectaron en la provincia 4.517 casos positivos de COVID-19 y se produjeron 54 fallecimientos por esta enfermedad, siendo el número semanal más alto de muertes desde el inicio de la pandemia. Estos indicadores de la última semana significan un aumento del 84% de los contagios y del 74% de las muertes por COVID-19 en relación a la semana anterior. La capacidad de daño del coronavirus se evidencia en toda su dimensión y nos exige que seamos más cuidadosos que nunca para resguardar la salud y la vida propia y la de nuestros seres queridos. También queda evidenciado por qué hemos calificado al virus como el único enemigo que tenemos los formoseños, al cual debemos enfrentar con mucha responsabilidad, unidad y solidaridad. Como expresó recientemente el Papa Francisco, todos estamos en la misma barca, llamados a trabajar para que no hayan muros que nos separen, para que no hayan otros, sino solo un nosotros, grande como toda la humanidad. Quédate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Doctor Julián Vivolini. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, una triste noticia, por supuesto. 14 personas que nos han dejado, que han dejado muchas familias tristes. Es una situación que pudiese ocurrir. Recordemos que habitualmente, luego del aumento de los casos positivos, a la semana, a los 10 días, aproximadamente comienzan a aparecer el pico de los fallecidos, ¿sí? A medida que aparecen muchos casos positivos, después de un buen tiempo, unos par de días, pueden aparecer o comienzan a aparecer el fallecido de esos positivos que comenzaron a hacerse diagnóstico hace una semana. Como siempre referimos, entre el 5º y el 7º día los pacientes comienzan a tener sintomatología o pueden agravarse, es donde posteriormente después comienzan a necesitar la terapia intensiva, que puede ser también entre el 7º o el 10º día. Por eso aproximadamente es un dato estadístico nada más, que uno empieza a ver este aumento de los fallecidos posterior al aumento de casos positivos hacia atrás.
Por lo tanto, también me sirve esto para aclarar que probablemente siga este ritmo de fallecidos, porque hasta hace 3 o 4 días atrás estuvimos anunciando más de 500 casos por día, y si nos hacemos mención hacia un poco más, estos 14 fallecidos, teníamos menos casos positivos que esos de 500, así que es una posibilidad que también siga habiendo muchos fallecidos todavía. Para nosotros es muchísimos fallecidos, ¿sí? Por otros lugares puede ser que sean pocos, pero para nosotros es muchísimo, porque 1 ya es mucho, 14 es desastroso para nuestra situación moral. Obviamente nos pone triste, pero a pesar de eso seguimos trabajando, hacer todo el esfuerzo necesario, no nos va a tratar de derrumbar todo el esfuerzo y el trabajo que se estuvo haciendo hasta ahora. De estas personas que actualmente están cursando activamente la infección, que es un número muy significativo, obviamente que hay un grupo que requiere la necesidad de terapia intensiva, que actualmente representan 110 personas que están necesitando la utilización de la terapia intensiva. Algunos con respirador, otros con oxígeno, una mascarilla o esta casco de helmet que se llama, que es la marca, que se utiliza para evitar llegar al respirador y, por supuesto, da mejor pronóstico, porque aquella persona que termina una asistencia respiratoria mecánica tiene peor pronóstico. De estas personas que están de las 110, distribuidas obviamente principalmente en el Hospital Interdistrital de la Contingencia, donde tiene hasta la posibilidad de utilizar 77 camas, obviamente que no están utilizadas todas, tienen 64 camas hoy utilizadas, pero también están en otros hospitales como el Alta Complejidad, el Hospital de la Madre del Niño o el Hospital Central, el Hospital Distrital 8 y el Hospital de Clorinda, que son los principales hospitales que hoy día están utilizando terapia intensiva para estos pacientes. Esperemos que en el transcurso de la semana veremos cómo va evolucionando. La verdad que es duro ver estos resultados, pero esperemos ver un cambio en el transcurso de estos días, a ver la tendencia, cómo vamos, sabiendo que estos últimos 3 o 4 días no hubo un aumento más allá de lo que ya llegó ese pico de 800, pero igual es muy aventurado decir que esto se haya frenado. Pero bueno, para eso está la doctora Claudia Rodríguez, que después nos va a dar una excelente charla sobre los datos acumulados que hay hasta ahora. Gracias. Gracias, Julián. Doctor José Fernández, director del Hospital de la Madre y el Niño. Buenos días a todas y a todos. Bueno, como verán, el virus no respeta edades y dentro de ellos también los recién nacidos y los niños y adolescentes también pueden infectarse. Muchos de ellos son asintomáticos o son muy leves, pero de igual manera se infectan. En el día de hoy, por ejemplo, estamos teniendo a nivel nacional 288.090 personas que dieron positivo en menores de 18 años. Y en la provincia de Formosa estamos teniendo, ahí está 702 menores de 18 años que son activos. Y en el día de hoy se suman 90 más en menores de 18 años. O sea, estamos teniendo 792 personas, pacientes, jóvenes, niños y recién nacidos positivos en la provincia de Formosa. Con respecto a esto, es que ¿cómo afectan el COVID o el virus en los pacientes? Los pacientes, los recién nacidos, en el Hospital de Madre de Niños hemos atendido hasta el momento 21 mamás con COVID positivo, de los cuales tuvieron sus bebés en el hospital. En el hospital se creó una unidad, un quirófano exclusivo para la parte de COVID y sobre todo para tratar estas patologías, estas mamás o estas pacientes
que vienen o que llegan con diagnóstico de COVID positivo para evitar, digamos, que el resto de los quirófanos queden bloqueados y así de esa manera poder trabajar lo mejor posible dentro de lo que es el hospital por si hay alguna otra urgencia, algún otro paciente que necesite estar en el quirófano o realizarse alguna cirugía. Los recién nacidos, hasta el momento no se ha detectado que venga o que tenga el COVID positivo, que la madre le transmita al bebé en forma directa antes del nacimiento. Sí se detecta es que ya hace unos días aproximadamente que se dio el parte donde hay un bebé de 14 días internado en el Hospital Madre de Niños junto con su mamá, que es COVID positivo, se puede contagiar a través de lo que es la manipulación del recién nacido o la manipulación de la mamá para darle de mamar a ese pacientito, a ese recién nacido. Es por eso que, ¿cuál es el motivo o el contagio? Es que de los cuidadores o de la madre, que son los que le pueden transmitir al bebé. Por lo tanto, es necesario tener todos los cuidados, como lo venimos diciendo desde hace rato, hace un tiempo, es lavarse la mano, alcohol en gel, el barbijo, ¿sí? Todo esto es necesario que la mamá que tenga un bebé y que lo tenga que manipular para darle de mamar o para cambiarle porque hizo sus necesidades o le tenga que cambiar el pañal, sí o sí es necesario lavarse la mano previamente, colocarse bien el barbijo, evitar tocar cualquier otros elementos antes de tocarle al bebé para evitar el tema del contagio. ¿Y cómo se presenta un bebé, un recién nacido o un bebé de meses? Y puede llegar a presentar temperaturas mayores de 37,5, congestión nasal, ¿sí? Entre otras cosas, o agitación, aleteo, ¿sí? Todo esto puede producir, varias enfermedades pueden producir estos síntomas. Entonces, sí o sí es necesario identificar a la mamá si la mamá es positiva o no, o si la mamá, si es positiva, tomar todos los recaudos necesarios, y si la mamá no es positiva o es sospechosa, digamos, o hay alguien en la familia que haya tenido y que ya estuvo en contacto, es tomar todas estas precauciones que hemos dicho recién como para evitar contagiarle al bebé, ¿sí? ¿Cómo diagnosticamos a estos pacientitos? Estos pacientitos, digo, en diminutivo debido a que son recién nacidos o son pacientes pediátricos con los cuales nosotros atendemos, soy pediatra, por el cual menores de 2 años se hace un aspirado nasal o un hisopado bucal que se toma de la saliva como para poder diagnosticar si están con COVID positivo o no estos pacientes. Mayores de 2 años también se puede hacer el hisopado bucal, tomar lo que es la saliva, o también se puede llegar a realizar lo que es un hisopado nasal, ¿sí? Para el diagnóstico de los pacientes sospechosos de COVID y para tener el cuidado posterior, por supuesto, ¿sí? Sobre todo de esos pacientes. Y los síntomas en niños más grandes, y pueden tener fiebre, escalofrío, congestión nasal, o se le gotea la naricita, puede tener dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores corporales o del cuerpo que refiere, en estos casos refiere el niño, le refiere a su madre o a su familiar. Puede tener vómitos o náusea, diarrea, falta de apetito, pérdida del gusto, que son en los niños más grandes que lo pueden manifestar, o dolor abdominal. También puede llegar a tener algún sarpullido o pueden llegar a tener también algunos otros síntomas como ser de tipo neurológico, como
manifestación de esta enfermedad o de esta enfermedad que es el COVID positivo. Por lo tanto, cualquiera de estos síntomas que hemos recién dicho puede también presentarse en cualquier otra enfermedad, como por ejemplo los síndromes gripales, ¿sí? O las manifestaciones virales de estación, como estamos ahora en pleno otoño, ¿sí? Entonces, para tener la seguridad de que mi hijo no tiene coronavirus, es necesario hacer la consulta, es necesario dentro de esa consulta hacer el hisopado, como en algunas oportunidades algunos papás refieren o dicen, no hay otra enfermedad más que el coronavirus, porque le llevo y me dice, mira, está con fiebre, está congestionado y demás, y dice, no, esto hay que descartar coronavirus. Y sí, hay que descartar. ¿Por qué? Porque es la enfermedad prevalente que estamos teniendo en estos momentos. Estamos en otoño, se viene lo que es el invierno. También vamos a tener otras patologías respiratorias con respecto a esto, ¿sí? Pero primero tenemos que descartar lo que es el COVID. ¿El COVID para qué? Para tratar de tomar todas las medidas necesarias dentro de la familia y para que los padres sepan cuál es el diagnóstico real de su hijo. Entonces, de esta manera, como dije recién, hay 792 casos positivos en estos momentos en la provincia. Significa que cualquiera de ellos puede llegar a tener una neumonía, ¿sí? Y sí o sí hay que descartar esa neumonía. Por supuesto, al tener ya algunas enfermedades mucho más peligrosas o mucho más riesgosas, ¿sí? Como ser una neumonía y con un COVID positivo, bueno, ese es un paciente de alto riesgo. Sí o sí necesita la internación, sí o sí necesita estar controlado y muy probablemente necesite oxígeno y necesite terapia intensiva. Y por lo tanto, todos estos niños que en algunos casos, por ejemplo, tengan alguna comorbilidad, como ser, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, obesos, o alguna patología neurológica o metabólica, y todos estos pacientes son de alto riesgo, ya con ese diagnóstico previo de comorbilidad. Si además de eso tuviera lo que es el virus del COVID y fueran positivos, y son de muchísimo alto riesgo que seguramente van a necesitar lo que es una internación y lo que es posteriormente a un tratamiento para el paciente que esté en terapia intensiva. ¿Qué debo hacer si tengo un paciente, si tengo mi hijo que está con fiebre? ¿Sí? Y primero hay que bajarle el tema de la temperatura, ¿sí? Bajarle con unos analgésicos como paracetamol o dipirona, que es nombre comercial, ¿no? Ya los conocen todos. El paracetamol se da de acuerdo a las dosis, se dan de acuerdo al peso del paciente. Por lo tanto, digamos, cada una de las mamás ya teniendo hijos ya conocen, saben cuál es la dosis que le toca a cada uno de ellos. Hay que hidratar en forma continua. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces tiene fiebre, se deshidrata o tiene diarrea y sí o sí es necesario hidratar en forma continua, ¿sí? Mantener un sistema inmunológico fuerte significa que tenga los alimentos necesarios y variados que deben consumir. Dentro de ellos estamos hablando de verduras, estamos hablando de frutas, carnes, ¿sí? Que sea algo, una comida, ¿sí? Que lo haga la propia mamá, por supuesto, y que contenga todos estos nutrientes. Lo digo de esta manera para evitar a que consuman algunas otras comidas, como ser chatarra, que muchas veces esto no fortalece al niño, ¿sí? Y el segundo es si es un caso sospechoso, es decir, el paciente presenta fiebre,
respiración agitada o rinitis o le chorrea la nariz, como decimos, y tiene que aislarse, la mamá lo tiene que aislar. Digamos, aislar quiere decir que se quede en su casa, que haga las cosas dentro de su habitación, que no se ponga en contacto con los otros chicos, debido a que la mayoría de los chicos, los jóvenes, son muy sociables. Entonces, sí o sí, es muy difícil decirle, quédate acá, quédate quieto, ¿sí? Entonces, sí o sí es preferible que se quede en la casa, que se quede en su habitación o en su domicilio, cosa que él pueda mantener sus cosas o sus cosas propias, que es para jugar o para estar. Dentro de ello, por supuesto, hay que consultar. Puse consultar con un pediatra, pero es consultar con su médico de cabecera, cosa que puedan realizar todas las indicaciones que se le puede dar. ¿Y qué hacemos con los niños asmáticos? El asma es una enfermedad crónica que presentan algunos pacientes y que en épocas invernales o en épocas de otoño comienzan a manifestarse en forma más continua. Hay aproximadamente un 15% de pacientes asmáticos y que comienzan a faltarle el aire, a estar agitados, y que es por eso justamente es tratar de diferenciar lo que es un paciente asmático de un paciente con COVID. Pero si fuera asmático y tuviera el COVID, que también hay que descartar, es necesario que mantener primero el tratamiento que se le dio, que su pediatra le dio, ¿sí? Utilizar los inhaladores habituales, hay que evitar utilizar el nebulizador debido a que esa produce mucha aspersión de gotitas y eso puede llegar a contaminar el ambiente, ¿sí? Y segundo, informar a su médico pediatra de cabecera que se encuentra de esa manera, cosa de poder realizar una consulta posterior y así de esa manera tener la seguridad de que su hijo, si está con COVID, qué hacer, y si está solamente con asma, qué hacer. Y estas son algunas sugerencias con respecto al coronavirus para los niños, ¿sí? Que es lavarse las manos a menudo, usar los desinfectantes, ¿sí? Lavarse las manos significa antes de comer, después de ir al baño o antes de realizar alguna tarea, es lavarse las manos en forma continua. O utilizar lo que es el alcohol en gel o alcohol al 70% cada vez que va a realizar alguna tarea. Sí o sí es tratar de utilizar la mascarilla o el barbijo. A menores de 2 años se trata de evitar justamente la utilización del barbijo porque muchas veces no pueden respirar bien y por supuesto tiene su indicación el tema del barbijo. Aquellas personas que no pueden utilizar son las que tienen una insuficiencia respiratoria, que tienen problemas neurológicos. Bueno, por supuesto que cada uno de los casos se tiene que ver en forma personal. No tocarse la cara significa que si anduvo el niño por algún sector o algo, es tratar de lavarse primero las manos antes de tocarse la cara. ¿Por qué? Porque de contacto la mayoría de nosotros nos contagiamos a través de las gotitas que eliminamos a través de la boca o de la respiración y de esa manera pueden tocar ciertas cosas o elementos que pueden estar contaminados y llevarse al ojo, a la cara, a la boca, digamos que es la forma de contagio de lo que es el coronavirus. Por supuesto, tratar de cubrirse al estornudar, utilizar pañuelos descartables, evitar el contacto cercano de otras personas, ¿sí? Utilizar los suministros propios o los elementos propios personales de cada uno de los niños y limpiar, por supuesto, los objetos como ser los objetos electrónicos o que pueda utilizar en forma continua los niños. ¿Está? Así que desde estos momentos es tratar de cuidarnos y cuidarnos entre todos, tratar de evitar salir del domicilio como para evitar contagiarse. Como dijimos recién,
el total de las personas que es menores de 18 años a nivel nacional ronda cerca del 30%, y acá en Formosa los activos hasta el momento tenemos cerca del 15%. ¿Está? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Fernández. A continuación, la doctora Claudia Rodríguez nos dará el informe de esta delicada y angustiante semana epidemiológica que hemos vivido en nuestra provincia. Muchas gracias, buenos días familia. Vamos a compartir esta dificilísima semana epidemiológica que concluyó ayer, 8 de mayo, donde podemos decir que hemos terminado la semana con 4.517 casos confirmados nuevos, es decir, 4.517 contagios nuevos, prácticamente el doble de lo que tuvimos la semana anterior. Como decía el parte, el 84% de casos nuevos con respecto a la semana anterior, el 74% de fallecidos. Es lamentable, la verdad, el número de fallecidos que tuvimos esta semana, 50. La más alta en lo que va de la epidemia. Recordemos que de los 200 casos con los que terminamos ayer, la cantidad de fallecidos, solamente uno fue del año pasado, el resto de los 199 casos son de este año, y de esos 199, 50 fueron esta semana. Es el número más alto que llevamos hasta el momento. Podemos observar entonces que el total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia en junio del año pasado, llevamos acumulados 13.273 casos con 200 fallecidos. Tal como lo decía el doctor Violini, es esperable este aumento en los fallecidos porque estamos teniendo un aumento en la cantidad de casos nuevos semanales, ¿sí? Entonces es de esperar que a partir de los 10 días promedio también aumente el número de fallecidos. Entonces también estamos esperando que este número siga en aumento, esperemos que no siga escalando tan rápidamente como tuvimos esta semana. En la próxima podemos observar esos 13.273 casos confirmados que tenemos en la provincia. Vemos que las ciudades de Formosa y de Clorinda son las más afectadas, con la mayor cantidad también de casos activos, ¿sí? Recordemos que el tamaño de los círculos indica la cantidad de casos acumulados, y los círculos en rojo son las localidades que tienen en este momento casos activos. Lastimosamente son menos las localidades que tienen los círculos amarillos, que eran localidades que anteriormente han tenido casos. Estamos observando un aumento en la cantidad también de contagios en la zona norte, principalmente en las localidades de Misión Tacaglé, Laguna Neinec, Espinillo, General Belgrano. Estamos observando que se va desplazando también los positivos hacia el oeste. Si bien tenemos casos activos en Ingeniero Juárez y en El Potrillo y en Pozo de Maza, también son varias de esas personas son oriundas de otras localidades. No todos son casos autóctonos de esas ciudades. Tenemos un brote importante en la localidad de Los Chiriguanos, en Laguna Yema. También vemos un aumento significativo en Herradura, en Villa Escolar, en Villa Fañe, en Villa 213. Son las localidades que esta semana se vieron más afectadas. En cuanto a los fallecidos, la ciudad de Clorinda mantiene la cantidad de positivos en 99, quiero decir, siendo la primera ciudad con la mayor cantidad de fallecidos. Le sigue Formosa con 76. Y esta semana como escuchamos en el parte, tenemos dos fallecidos más en General Belgrano,
1 en San Martín 2, si bien una señora que estuvo internada acá en Formosa durante más de 14 días, pero era oriunda de la localidad de San Martín 2, 1 en Pozo de Maza, 1 en Ingeniero Juárez y un fallecido también en Herradura. Estas localidades, la de Pozo de Maza, San Martín 2 y Herradura, son localidades que debutan con fallecidos. En cuanto a Formosa y Clorinda específicamente, vemos que en Clorinda, si bien hay un aumento semana a semana en la cantidad de casos, podemos decir que en las últimas 4 semanas, es decir, en el último mes, han tenido 100 casos nuevos, mucho más bajo que lo que veníamos observando en semanas anteriores, donde el aumento era mucho más importante semanalmente. Pero sí llama poderosamente la atención cómo aumentó la cantidad de positivos en la ciudad de Formosa en esta última semana. Si venimos observando todo el año, desde el principio de año, tenemos un aumento constante en la ciudad de Formosa y a partir de la semana 15 prácticamente pasamos de 669 casos en la semana 15 a 3.600 actualmente. Es decir, así como Clorinda aumentó 100 la cantidad de casos positivos, en Formosa tenemos 3.000 en las últimas 4 semanas. Es un aumento muy importante y con respecto a la semana anterior es un poquito más del doble, ¿sí? Y esperemos que este aumento en la cantidad de casos no siga aumentando en forma exponencial, que es lo que tenemos que tratar de evitar justamente. Con respecto a las edades, como siempre, tenemos el grupo, no varía en esta semana tampoco, el grupo etario entre los 20 y los 29 años es el grupo más afectado, pero como bien mencionaba el doctor Fernández, estamos observando, y ya lo venimos observando hace varias semanas atrás, el aumento en los más chicos, es decir, principalmente en los de 10 a 19 años, y también viene en aumento el grupo de recién nacidos a 9 años. En cuanto al sexo, los hombres son los más afectados, con el 55%, y el 45% le corresponde a las mujeres. Con respecto a la mortalidad llevamos en esta semana, hasta ayer, 200 casos fallecidos. Recuerden, siempre hago esta aclaración, en el parte dice 205 porque 5 de esos fallecidos fueron ya a partir de las 12 de la noche, ya entran dentro de la semana epidemiológica que comienza hoy. Es decir, que ya arrancamos esta semana epidemiológica con 5 fallecidos. Terminamos con 200 y podemos ver que el grupo más afectado es el de los de 60 a 69 años. Seguimos observando la tendencia que a partir de los 60 años se encuentran la mayor cantidad de fallecidos, pero va bajando el porcentaje. Antes estábamos alrededor del 70, 80%, ahora los fallecidos mayores de 60 años son tan solo el 55%. Quiere decir que el otro 45% está afectando a los menores de 60. Y si nos detenemos específicamente en los grupos etarios, podemos decir que el mayor porcentaje los tenemos entre los 50 y los 80 años. Con respecto a las ciudades de Clorinda y Formosa, vemos más o menos el mismo patrón. Tenemos en todos los grupos etarios fallecidos. Clorinda ayer incorporó un fallecido de 28 años que no tenía en ese grupo etario. Formosa ya tiene 2 entre 20 y 29 años. Formosa tiene en todos los grupos, ¿sí? Si bien Clorinda tiene mayor cantidad de acumulados fallecidos, Formosa en segundo lugar, pero en la semana Formosa supera ampliamente a la ciudad de Clorinda. Y observamos en ambos grupos, en ambas localidades, que el mayor problema, la mayor cantidad de fallecidos están entre los 50 y los 70 años. En la ciudad de Formosa el mapa no ha variado mucho, sí podemos decir que la mayor cantidad de casos se registra en el República Argentina.
ha variado un poquito la distribución. Veníamos observando siempre que el República Argentina, luego, en segundo lugar, el Barrio Centro, y hoy, en esta semana, hemos observado que el República Argentina, luego San Pedro, luego la Nueva Formosa, San Francisco, Eva Perón, y en quinto lugar se ubicó el Barrio Centro. ¿Sí? Un poquito la distribución ha variado, pero tenemos 113 barrios de la ciudad capital con infectados por coronavirus. Como decía el parte y como lo dijimos todos, fue una semana dolorosa por la cantidad de fallecidos que tenemos. Uno de esos fallecidos de Clorinda es un personal de salud, una compañera de trabajo que ha fallecido en actividad. Eso también nos duele y nos duele mucho. Entonces, hoy más que nunca tenemos que ser responsables al momento de cumplir las medidas sanitarias. Son 4 medidas sanitarias y son muy importantes que todos la cumplamos, que seamos conscientes, que hagamos cumplir a nuestros hijos, a nuestros menores, porque son ellos por ahí los que, si bien estamos viendo que van a un aumento, no presentan por ahí toda la sintomatología y minimizamos. Y son ellos los que transmiten a los adultos y principalmente a nuestros adultos mayores. Entonces, las medidas básicas, si bien son acciones que hacemos cada uno, van a impactar en el colectivo de la sociedad, lavándose las manos periódicamente, utilizando el alcohol en gel, el distanciamiento social importantísimo, al igual que el uso del tapaboca o barbijos. Y hoy más que nunca, pedimos que nos quedemos todos en casa y salgamos solamente para lo imprescindible. Recordemos siempre que el virus se mueve con la gente. Si nosotros nos movemos, les estamos dando el medio de transporte al virus. Y hoy necesitamos disminuir drásticamente la cantidad de contagios, porque vamos a disminuir también y vamos a prevenir los fallecimientos. Que esta semana, vuelvo a decir, y lo lamento, y por eso lo digo, porque realmente es muy doloroso haber tenido 50 personas que hayan fallecido, son 50 familias con mucho dolor en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Quedamos a continuación a disposición de las preguntas que hayan formulado los señores periodistas. Buenos días. La primera pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa. Teniendo en cuenta los datos que arroja el Consejo, ¿dónde se da la mayoría de los contagios? ¿Si en el vínculo intrafamiliar o en el ámbito laboral? Y cuando se dan varios positivos en una empresa, ¿qué se sugiere que se haga en esos casos? ¿Si cerrar varios días o seguir trabajando como lo hacen algunos? Sí, los ámbitos son tanto las reuniones familiares siempre fueron la mayor causa de los contagios. También a nivel laboral. En cuanto a las empresas, lo que hacemos habitualmente es comunicarnos con los encargados o con el dueño de la empresa. Se hace un relevamiento de los contactos estrechos de la persona que dio positiva. Generalmente la mayoría de las empresas hoy están trabajando en burbujas, es decir, están separados en grupos con diferentes turnos. Entonces lo que se hace es aislar a todo ese grupo y si es necesario se cierra el comercio, se sanitiza, pero generalmente lo que se hace es trabajar con el grupo de los contactos estrechos de esa persona y en algunos casos lo que se ha hecho es se aísla a esas personas, a todo ese grupo, y en algunos se ha podido reemplazar trayendo de otras sucursales. En el caso que no se pueda hacer, el comercio permanece cerrado el tiempo que sea necesario, hasta que se pueda controlar la infección en el mismo. También se le recomienda al negocio que sanitice, para lo cual se le recomiendan los productos, el tiempo y la forma en que lo debe hacer. Gracias, doctora. Dolores, la siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta la formula Julieta González, de Radio Parque, FM 89.3.
En el día de ayer, varios formoseños denunciaron a la FM 89.3 que más de 10 familias con menores y ancianos permanecieron más de 12 horas varadas y con el miedo de pasar la noche en la ruta. Familias abandonadas en Mansilla e impedidas de ingresar a la provincia, pese a querer pagar la tasa aduanera de los 5.000 pesos. ¿No les parece excesivo, inhumano y un abuso de autoridad seguir dejando a formoseños varados por la voracidad recaudatoria provincial, pese a que la Corte Suprema y los organismos internacionales obligaron a respetar los derechos humanos en el dictado de las medidas sanitarias? Lamentablemente desconozco los casos particulares, pero esa voracidad recaudatoria, cuando Formosa cobra 5.000 pesos por 3 hisopados. Averigüen, por favor, en cualquier provincia argentina y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verán que esto no es el precio ni de un hisopado. Entonces, un hisopado para determinar el PCR, ¿no? No conozco, no sé realmente si hay familias en la situación que dicen, pero desmentimos permanentemente esas acusaciones que versan sobre el gobierno de la provincia, de que es un gobierno que viola los derechos humanos en formas sistemáticas. ¿Pueden ocurrir casos? Sí, pero fíjense que ocurren casos graves, trágicos, también en otros lados, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos asistido a una persona que no pudo acceder a una cama de terapia y lamentablemente por ese hecho falleció. Están todos los medios en el día de ayer. Entonces digo, si hubiera alguna circunstancia, personalmente no la conozco, hoy la idea nuestra era advertir los comprovincianos de la crítica situación epidemiológica que estamos atravesando en nuestra provincia. Pero les repito, si hubiera alguna situación particular y especial, transmitiremos para ver de qué forma eso se puede solucionar. Esta pregunta es de Luis Rodríguez, C3 Noticias, Canal 3. ¿A qué se puede atribuir la baja considerada de nuevos casos positivos en la ciudad de Clorinda y el gran incremento en la capital? Doctor Julián. Sí, obviamente, Obviamente una de las particularidades es de que Clorinda ya tenía mucho tiempo ya de casos positivos, más la vacunación, que recordemos es mayor de 45 años, eso estaría impactando, por supuesto, positivamente en la cantidad de casos que se mantiene estable. Igualmente, en la cantidad que tiene diariamente Clorinda, si uno hace cuenta o suma, si uno saca los últimos 14 días acumulados, que es el valor que hace Nación para considerar un lugar que tenga alto o bajo riesgo, Nación mide que 150 o más por 100.000 habitantes, una tasa acumulativa en los últimos 14 días es de alto riesgo. Y Clorinda se mantiene con estos datos en 900 por 100.000 habitantes o más de 900. O sea, sí, se mantiene estable, pero la meseta que hace es altísima, o sea, mucha cantidad todavía de casos para ese tipo de población. Es menos, por supuesto, y Formosa Capital, obviamente, en virtud de la población, de la cantidad de población y de la gran circulación que estuvo habiendo, bueno, generó las circunstancias actuales, que es lo que llevó a donde estamos ahora. Y de paso, antes quería aclarar, porque me preguntaron ahí, me hicieron hincapié por la referencia a la desinfección de los lugares donde empresas o comercio. La desinfección se refiere a no fumigación, ¿sí? Hay que diferenciar, no vamos a solicitar que se vaya con una fumigadora a fumigar. La desinfección o la higiene del lugar es como cualquier otra higiene de limpieza correcta que debe haber en cada institución y que tiene que mantener el orden y la higiene. No es necesario ninguna fumigación ni aspersor de ningún producto, ¿sí? Los ambientes
tienen que estar correctamente ventilados, con eso es más que suficiente, y no se necesita ningún tipo de estos productos mágicos que se tenga que tirar como una fumigación hacia el medio, ¿sí? Solamente la higiene habitual, agua, detergente y si quieren agregar lavandina, es suficiente para estas circunstancias. No es necesario otro tipo de actividad para ningún ambiente, solamente la ventilación frecuente es más importante. El uso del barbijo, tapabocas y lavado de manos. Gracias. Gracias, Julián. La siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y es de Rocío Solís, 89.7 FM Visión Formosa. ¿Cuál es el procedimiento sanitario cuando se detectan personas que violentaron las cuarentenas domiciliarias? La violación de la cuarentena domiciliaria, indudablemente, que es un hecho grave, es un hecho delicado, sobre todo como se está viviendo en el día de hoy. Por lo tanto, será pasible, por un lado, de las sanciones que el protocolo establece para quien los violen y, por otro lado, indudablemente que suelen ser detectados en controles de la policía de la provincia. Por lo tanto, si es detectado en un control violando el protocolo de haberse tenido que quedar, digamos, en su casa haciendo la cuarentena, será conducido a algún centro que está habilitado a tal efecto. No hay más preguntas, Dolores. Bueno, con provincianos, lamentablemente el informe del día de hoy es muy feo, muy bravo. Es, digamos, un informe de aquellos que quienes estamos aquí quisiéramos no dar nunca. Pero bueno, es la realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, nuevamente reiteramos el cuidado entre todos de usar correctamente el barbijo, mantener la distancia social obligatoria cuando tengas que hacer una fila, higienizar tus manos con frecuencia y fundamentalmente no salgas de tu casa si no tenés necesidad de hacerlo. En estos momentos, quédate en tu casa. Con provincianos, que tengan en familia un buen domingo. Muchísimas gracias por el aspecto de escuchar de ustedes permanentemente este informe que damos todos los días del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Si Dios quiere, nos encontraremos mañana al mediodía para darles un nuevo parte informativo a todos ustedes. Muy buenos días.